Fuerte a Jesús. Se pueden sentar. Hoy no solo empezamos mes, sino que empezamos nueva serie. La serie Jesús es el estudio del Evangelio según San Juan. Y vamos a pasar las próximas semanas estudiando a profundidad este libro. Y estamos muy emocionados cuando logramos coger un libro así y juntos como comunidad indagar en la palabra, estudiar, escarbar la palabra y todo aquello que Dios quiere hablar a nosotros, tanto como comunidad como individualmente. Sin duda alguna va a ser un tiempo increíble que estamos confiando que Dios nos va a guiar este mes de marzo y estas semanas que vamos a poder ver esta serie. Si estás en línea, qué bueno que estés conectado. Vamos a compartir hoy la palabra de Dios, así que ponte listo y aquí todos listos a tomar notas y a tener un corazón dispuesto, un corazón de estudiante. Quiero darte de inicio, creo que es muy importante, el contexto es muy importante. Si yo voy a leer a alguien, lo mínimo que puedo hacer al leer ese contenido es tratar de conocer un poco al autor, ¿no? Cuando estamos leyendo la Biblia queda claro que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que usó a ciertos hombres para poder escribir, inspirados por el Espíritu Santo, la verdad de Dios que está en este libro que consideramos como autoridad en nuestra vida el día de hoy, porque es en estas páginas donde Jesús es revelado a nuestra vida y conocemos la historia de Jesús. No es nuestra historia, nunca se olvide, es la historia de Jesús donde tú y yo tenemos parte en. Sí, no podemos ser tan egoístas en pensar que todo gira alrededor de nosotros. Lo que te puedo decir es que todo gira alrededor de Jesús. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Pero no solo leer la palabra de Dios, sino poder estudiar la palabra de Dios y así meditar la palabra de Dios. Y el libro de Juan en su contexto es increíble porque tiene un contenido único. Hay 4 evangelios. ¿Cuántos evangelios son? 4 evangelios. Tienes el evangelio de Mateo, tienes el evangelio de Lucas, tienes el evangelio de Marcos y tenemos el evangelio de Juan. Ahora, los primeros 3 son considerados los evangelios sinópticos. Lo que eso significa, suena rara esa palabra, ¿no? Como sinóptico. Son los sinópticos por una simple razón. Eso significa que ellos se alimentaron entre sí. Que estos 3 autores se alimentaron entre sí. No quiero decir que se copiaron, pero sí se tomaron las notas para escribirlo. Y la particularidad del libro de Juan, que vamos a estudiar en esta serie, Jesús es que el 90% del contenido es original. Significa que 90% del contenido que tenemos dentro del libro de Juan no lo encuentras en los demás evangelios. Algo especial tiene que haber, porque tienes una perspectiva diferente del caminar de Jesús y de las buenas noticias del evangelio. Este contenido único, que vamos a ponérselo ahora en pantallas para que puedan tomar nota, que es importante. Este contenido único nos muestra, en los evangelios hay 8 milagros, pero 5 de los milagros que nos muestra Juan no están en los demás evangelios. Es increíble porque tienes un contenido muy exclusivo. El versículo clave, Juan 3:16, ese no lo sabemos todos, ¿no? Sí, vamos a ponerlo en pantalla y lo vamos a leer todos juntos a la cuenta de 3, ¿sí le parece? Vamos a leer, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida. Amén. Qué mensaje más claro, ¿no? Que Dios nos amó tanto que mandó a lo más preciado que tuvo para restablecer la relación que habíamos perdido a través del pecado. Regresando a este contenido único del libro de Juan, encontramos, como dije, 8 milagros, pero también encontramos 8 declaraciones que son las yo soy. Las declaraciones yo soy de Jesús que van a precedir esta serie para nosotros. Nos vamos a enfocar en esas declaraciones de Jesús en las próximas semanas. Declaraciones como: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y vamos a ver a través de estas declaraciones lo importante que son y cómo aplicarlas en nuestro caminar y en nuestra vida diaria. Cada libro de la Biblia tiene un esquema que es básico y te quiero presentar rápidamente el esquema que nos presenta Juan y cómo está escrito. En el caso del libro de Juan tenemos 4 secciones.
La primera es el prólogo, es en la que nos vamos a enfocar en la enseñanza de hoy en unos minutos, donde Juan explica la divinidad de Jesús. Y esto arranca desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 18. Luego tenemos la oportunidad de ver el ministerio público de Jesús. Empieza Juan a escribir acerca de lo que Jesús hizo de manera pública. Ahí tiene las citas, llega hasta el capítulo 12, pero luego hay un cambio. Es muy interesante porque de lo público pasa a lo privado. Y entonces Juan empieza a mostrarnos de la intimidad, de ese caminar con Jesús que los discípulos tenían a puertas cerradas, cuáles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús hacia esas personas que estaban bien cercanas a Él. Y nos revela, como le dije, hasta 90% de contenido único que no encontramos en los demás evangelios. Y la última parte, el epílogo, son las palabras finales de Jesús. Cuán importantes son las palabras finales, ¿no? En este caso, las palabras de Jesús quedan marcadas en el capítulo 21 de Juan. Ahora, ¿cuál es el énfasis? Esto es muy importante porque el libro tiene un propósito. El libro tiene una audiencia. La audiencia del libro de Juan es tanto griega como romana. Es tanto griega, romana como judía. Es muy extensa las personas que están leyendo esta carta y es muy importante entender cuál es la intención de lo que estamos leyendo. ¿Qué quería el autor? ¿Qué quiere el autor dejarnos saber acerca de Jesús? Y el punto más importante que hace Juan es la identidad de Jesús como Dios. El libro de Juan nos muestra y deja en evidencia clara que Jesús es Dios. Si recuerdas, el año pasado estudiamos más o menos en esta época el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, y él tenía una audiencia también muy particular que se estaba cuestionando acerca de Jesús, si él en realidad era Mesías, si él en realidad era rey. El enfoque de Mateo era comprobar que Jesús sí era rey por linaje, de sangre y espiritualmente. En el caso de Juan dice, necesitamos probar, yo necesito probarle a mi audiencia que Jesús es Dios, o sea, la deidad de Jesús. Ese es el enfoque primordial. También en Juan encontramos una perspectiva dualista, un bien blanco y negro, donde él enfatiza lo siguiente: o la persona le pertenece a Dios o la persona le pertenece al mundo. Es fuerte, ¿sabes? Este evangelio debió haber sido quizás el más romántico por la relación que Juan tenía con Jesús, ya lo vamos a ver, pero al final, aunque lo es, sigue siendo uno de los más fuertes, porque trae claridad a nuestra vida. Cuando vas leyendo, te va quedando muy en claro cuál es el mensaje y cuál es nuestra respuesta a ese mensaje. ¿Estamos con Dios o estamos con el mundo? ¿O soy amigo de Dios o soy amigo del mundo? Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros nos ha pasado en la vida que tenemos un poquito de amistad con Dios y un poquito de amistad con el mundo. Un pie por acá y el otro por acá. Un pie por acá y el otro por acá. Allá, por acá y por allá. Y a veces así vivimos la vida. Pues Juan dice, no, espérate, vamos a aclarar las cosas acá. O le perteneces a Dios o le perteneces al mundo. ¿Quién es Juan entonces? Esto está bien. ¿Quién es Juan? Pues Juan era el hijo de María Salomé. Y usted dirá, qué bueno, ¿de qué importa eso? Bueno, nada más importa que María Salomé era la hermana de María, la mamá de Jesús. O sea que Juan era primo hermano de Jesús. Claro, uno lo nota como discípulo, dice el discípulo, sí, el discípulo, pero el discípulo era primo hermano de Jesús. Quizás por ahí la cercanía, ¿no? La familiaridad, porque Juan tiene no sé cómo llamarle, algo creído, ¿no? Él se llama el discípulo amado. ¿Qué? ¿Usted cree que Jesús le puso ese título? No, Jesús no le puso ese título, se lo puso él. El discípulo que Jesús amaba. Ese era él escribiendo. Si son primos, ¿se acuerda el otro día que le dije que los primos eran muy importantes? Pues en el capítulo 1 aparece otro primo y vamos a hablar por qué eso es importante. Porque Juan el Bautista también era primo de Jesús.
pero era primo segundo. Qué montón de primos, ¿no? ¿Dónde están los primos hoy esta tarde aquí? Primo. Entonces Juan tiene una relación cercana con Jesús, porque tiene compartida sangre, es familia de Jesús. Juan es el hermano de Santiago, los hijos del trueno, ¿sí se acuerdan? Los hijos de Zebedeo, the Sons of Thunder. Eran pescadores, su papá tenía una empresa de pesca. Él era uno de los tres. Jesús, recuerda, tenía con quien manejaba vida, hacía vida, tenía estos grupos, tenía los tres que eran los más cercanos, luego los 12 y luego los 70, 72, según su versión de la Biblia. Pero ahí estaba. Gálatas 2 nos dice que Juan también era de los líderes de la iglesia después de que Jesús fue al cielo. Pero es interesante porque cuando uno va viendo la historia, Juan deja de aparecer en los textos del liderazgo de la iglesia principal en Jerusalén, y ahí donde empezamos a sacar conclusiones históricas, porque es importante. Él murió en Éfeso. Ahora es interesante porque la mamá de Jesús también murió en Éfeso. O sea, María, la tumba de María física está en la ciudad de Éfeso. Es muy interesante porque cuando uno analiza las palabras de la cruz, donde Jesús le dice: oye, primo, cuida de mi mamá, ¿sí? Cuida de tu tía. Tenía sentido porque quizás Juan era el discípulo más pudiente, porque su papá tenía una empresa de pesca y era uno de los ingresos más fuertes en la época. Entonces es increíble ver la historia de Juan, que fue el único discípulo que no murió de manera trágica, ¿sí? Discípulo que escribe el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, pero al final es una gran enseñanza quién es Juan. Conocemos un poco del autor para entender de manera más clara qué es lo que nos está tratando de decir. La manera en la que Juan inicia es muy interesante. Los otros evangelios nos dan las cuentas del nacimiento de Jesús, pero Juan no nos da el nacimiento natural, sino que Juan deja establecido desde el momento número 1 que en el principio, citando Génesis capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Ese no anduvo perdiendo ningún momento. Dijo: les voy a dejar en claro que Jesús es Dios, y no le voy a decir a usted cuando nació de la mamá, no, le voy a decir que Él siempre estuvo, Él siempre fue. Él es la palabra de Dios. Jesús es el verbo encarnado, nos dice Juan capítulo 1. Él es la palabra. ¿Cuán importantes son las palabras? Creo que aquí todos podemos estar de acuerdo que las palabras son muy importantes. Jesús es la palabra de Dios, es la enseñanza de hoy. Pero las palabras son muy importantes. Piense por un momento cómo en su vida las palabras de otro o de otra han afectado de buena o de mala manera. Quizás un padre, una madre, o tu padre o tu madre, que habló mal sobre tu vida y que dejó marcado en tu corazón esas palabras. Algunos que les dijeron: usted sirve solo de decoración. O sea, lo compararon con una maceta, con un cuadro lo compararon. Uno dice, se ríe, pero esas palabras tienen el poder de perforar nuestro corazón hasta lo más profundo y llevarnos a creer que no servimos para nada. O la clásica que el maestro te dijo en la clase: usted es el más mal portado, ovejita negra de esta clase es usted. ¿Cuántas ovejitas negras? No, por favor. Y entonces como niño uno dice: ay, no, eso es chistoso, que la ovejita negra. No. Las palabras tienen el poder de hacerte llegar a creer que eres la oveja negra y vivir una vida de esa manera. De la misma forma, tenemos palabras que nos hacen bien, que nos reafirman en la identidad, como un padre o una madre o un familiar que hablan vida sobre nosotros, un compañero de trabajo, un tío, un primo o una prima, que hablan bien sobre nosotros. Por eso la Biblia dice que en la boca nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Y Santiago nos recuerda, Santiago no este sino el otro, Dios mío, que era el hermano de Jesús. Estudiamos el libro de Santiago, ¿se recuerda?
no es el otro Santiago. Qué interesante saber, porque nos dice que la boca, nuestras palabras pueden incendiar literalmente un bosque. Y a la misma vez las palabras tienen el poder de manejar el timón de un barco. Nuestras palabras son importantes. Y quiero que vea este experimento que hizo IKEA, comprobando el poder de las palabras. Preste atención al video. Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that they can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. If it affects a plant, it can definitely affect other people. Así es. Wow. El poder de las palabras. Imagínense si una palabra le puede hacer eso a una planta. Lo que puede hacer en nuestro corazón. Lo que ha hecho en nuestro corazón. Y Juan dice, Jesús es la palabra de Dios. Yo quiero que empecemos a leer capítulo 1 de Juan para entender esto, qué significa y cómo va a agregar a nuestra vida el día de hoy. Dice así el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuche, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la palabra de Dios. En el original esta palabra es muy importante porque, como lo he comentado, el contexto es muy importante, porque uno puede decir, ok, está bien, Jesús es la palabra de Dios, pero fácilmente nos podemos confundir. ¿Qué significa eso? Pues la palabra original en el griego es la palabra logos. Dígale al de al lado, logos. Muy bien. Esta palabra tiene un significado muy profundo, muy profundo, y es muy difícil de encontrarle una traducción tan simple como la palabra palabra. Pero cuando entendemos la audiencia de Juan y entendemos que mayoritariamente era griega y judía, había un término muy claro. La palabra logos era un término muy claro para esa audiencia. Cuando ellos escuchaban la palabra logos, sabía inmediatamente lo que significaba. Y ese es un statement que hace Juan diciendo, Jesús es el logos. Ahora, ¿qué significa el logos? Muy importante, tiene 3 palabras ahí: razón, expresión y principio. La razón de las cosas. Esto es lo que significa la palabra logos y lo que estaba tratando de decir Juan a su audiencia.
La razón detrás de las cosas, pensemos en ello como la lógica que hace que un programa de computadora funcione o el código detrás del porqué. La razón del porqué. Dice, en el principio era el Logos. Jesús siempre ha sido, será y es. Jesús estuvo desde el principio. Él es el porqué detrás. Juan dice, Dios estaba creando el mundo. Ahí estaba Jesús, porque Jesús es Dios, parte de la Trinidad. Esto es importante para nosotros saber y hacernos la pregunta si en realidad vemos a Jesús con esa importancia y con ese significado. Dice, la razón detrás de las cosas. Luego, la expresión que comunica la razón. Escuche, la manera de comunicar, eso es lo que significa la palabra. No está diciendo solo que es la razón por la que las cosas están funcionando, sino que también Logos habla de quién está comunicando y cómo lo comunican. Si ve cómo va creciendo en significado una sola palabra, para que podamos entender la magnitud de Jesús en nuestra vida. Y la última es el principio que mantiene las cosas unidas, es el orden, es la estructura. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida el día de hoy? ¿Sabes cuál es la razón por la que tú y yo estamos vivos a este día? ¿Sabes cómo nosotros nos despertamos el día de mañana y creemos que lo haremos con un aliento de vida y que te puedes despertar en la mañana y respirar, que lo tomamos tanto por sentado, pero Dios es el dador de vida? Podemos entender por un momento y recordarnos todos que la verdadera razón de la vida es Jesús, que hizo y sopló aliento sobre Adán y sobre Eva. Cada mañana que te despiertes, y lo hago mucho más dramático, cada vez que respires, te tienes que recordar cuál es la razón por la que puedes respirar. Y es por el simple hecho de que Jesús así lo quiso. Él es la palabra, Él es el Logos. ¿Te puedes recordar la expresión que comunica esa razón? ¿Le puedes encontrar sentido a tu vida el día de hoy? Que caminas, respiras, tienes propósito, tienes fuerzas para seguir adelante. Gracias a Jesús, y que a través de Él, de Jesús, nos vamos manteniendo. Que su palabra nos da aliento de vida para seguir adelante. Y me encanta la última porque habla del principio de mantener las cosas juntas. Esto es increíble. Sin Jesús no se mantiene la creación. Jesús es el que sostiene todo. La pregunta es si tú crees que es un hecho, pero no significa que lo creamos. Que Jesús es esa pega que mantiene nuestra vida juntos. Si tú puedes creer que Él, siendo el principio que mantiene todo en nuestra vida, son sus principios los que nos enseñan a vivir. Que ese Logos es tan grande y a la misma vez es tan personal. Que Jesús es la palabra de Dios manifestada a mi vida. El teólogo Brian Sand dice, Jesús es todo lo que Dios el Padre tiene que decir. Es el Logos, es la personificación de la palabra de Dios. Jesús es Dios. La pregunta es si vivimos como que Jesús es Dios en nuestra vida. La audiencia entendía muy bien los términos, pero estaban confundidos y habían puesto en duda si Jesús era Dios. Ahora, aquí en el versículo 4 hay otra palabra que es muy importante para poder terminar el punto 1, que es el verbo. El verbo es la palabra. Dice así el capítulo 1, versículo 4. Dice, en él, en el Logos, estaba la vida, y la vida era luz. La otra palabra que quiero compartir contigo hoy es la palabra vida. Ahora, en el hebreo hay 2 o 3 maneras de expresar la palabra vida. Una de ellos es bios, que se refiere a la vida física o a los medios de sustento, pero la palabra que usa Juan en este momento es la palabra zoe. Diga conmigo zoe. Logos y zoe. A ver de nuevo, Logos y zoe se refiere a la vida divina, eterna y abundante que solo Dios puede darnos.
¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Será que simplemente estamos viviendo para existir y sobrevivir? ¿O de verdad le hemos creído a Jesús cuando ha dicho Él mismo que tiene para nosotros vida y vida en abundancia? Quiero que veas esos tres términos porque son importantes. Es una vida divina, una vida eterna y una vida abundante. Significa que solo Dios nos la puede dar, pero no es temporal, sino es una vida eterna. Y no solo es así, sino que es abundante. Pero muchas veces vemos nuestra vida y no se mira de esa manera. Y nos cuestionamos y empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a confundir los procesos de la vida con duda. Empezamos a confundir las etapas difíciles que todos tenemos que atravesar para crecer nuestro carácter y empezamos a poner en duda si Dios en realidad lo puede lograr. Que si Jesús en realidad es Dios y puede hacerlo en mi vida. Y empezamos a cuestionar, ay, lo haces con otro Dios, pero conmigo no lo haces. Pero se nos olvida que esta vida es un proceso, que tenemos que caminarlo, que tenemos que vivirlo y en cada momento tomar la decisión de creer que Jesús es quien dijo que era. Y que Él tiene una vida en abundancia para nosotros. El problema es que tenemos el concepto equivocado de vida. Y creemos que si todo nos está yendo bien, entonces ahí sí, ay, Dios se está moviendo porque todo me está saliendo bien. Cuando no es así. Dios también se mueve en tus tribulaciones. Y Dios también se mueve en tus problemas. Y Dios también se mueve en el dolor. Claro que sí, porque esta vida no está exenta de dolor. Te lo seguiremos diciendo, la palabra nos enseña que es el dolor y las tribulaciones y las cosas difíciles el camino para crecer a la imagen de Jesús. Entonces, entre más rápido entendamos el concepto de la palabra, la dinámica del logos y la dinámica de Zoe, vamos a empezar a caminar más fuerte en nuestra fe, creyendo más en Jesús. No se trata solo de sobrevivir. Esto no es simplemente temporal. No, Dios nos da una vida y nos las da en abundancia. La pregunta es si la estamos disfrutando o no. Porque esto es importante. Porque muchas veces nos quedamos estancados en un estilo de vida que constantemente hace cuestionar a Dios. Mire, Dios no tiene problema con nosotros cuestionarle. A Dios no le corre a nuestras preguntas. Es más, si a alguien le va a ir a preguntar, pregúntele a Dios, por favor. Si Él tiene todas las respuestas. Él no tiene problema. No tiene problema que le traigamos nuestra duda. Lo que a Él le duele es que vivamos en duda todo el tiempo. Cuando Él ha planificado una vida de crecimiento para nosotros. Pero ese es el problema, es que la abundancia, pues si tienes el significado incorrecto de abundancia, vas a buscar los resultados diferentes. Tenemos que tener en claro qué tipo de vida Dios nos ha mandado a vivir. Y es fácil compararnos entonces, para averiguarlo, con Jesús. ¿Será que Jesús vivió en una nube todo el tiempo? Iba así por las aldeas de la vida, ¿verdad? Allá en Jerusalén y todo. Hola, soy el Hijo de Dios. ¿Así vivió Jesús? Así en una nube, cargado por ángeles todo el tiempo. Es que es el Hijo de Dios. ¿Así vivió Jesús? No. Jesús nos mostró cómo se vive. Jesús nos mostró la gloria y nos mostró el sufrimiento. Él nos mostró la abundancia y la escasez. No sé por qué llegamos a pensar que no es así esta vida. Y Juan nos está tratando de decir, sí, Él es Dios. Sí, Él es la palabra. Sí, pero ¿puedes aceptar su manera de vivir? ¿Puedes aceptar la vida en abundancia que Él te está prometiendo? ¿O vas a seguir escogiendo tu propia vida? Porque cuando nosotros empezamos a escoger nuestro propio entendimiento y nuestras propias maneras, empezamos a tratar de producir vida en abundancia desde lo que nosotros sabemos y creemos. Y es ahí donde nos estancamos. Y no sabemos para ir adelante, cómo hacer, cómo salir adelante. Si la respuesta siempre fue la misma, se llama Jesucristo la vida. La palabra produce la vida, pero no se queda ahí. El apóstol Juan dice que la palabra, el logos, produce la vida, Zoe, y luego brilla la luz. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Puede poner, si es tan amable, el siguiente slide? Ahí está. Ya conmigo, verbo, vida y luz. Cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios, el Logos, empiezo a experimentar el Zoe, la vida en abundancia, porque yo estoy decidiendo vivir a la manera de Dios. Porque yo decido dejar mi propio entendimiento, yo decido dejar mis propias maneras de hacer las cosas, yo decido dejar mis principios y los intercambio por los principios de la palabra y cómo Jesús nos enseñó a vivir. Entonces brilla la luz. Yo te pregunto, ¿cuánta oscuridad tenemos en el corazón que necesita ser alumbrada por la luz de Jesús? Si se puede poner a pensar por un momento todo lo que Dios ha hecho en tu vida y toda la oscuridad que Él ha venido a alumbrar y cómo te ha cambiado, cómo Dios te ha transformado, cómo tú puedes hoy decir hay un antes y un después. Jesús me vino a cambiar por completo, pero todavía hay áreas, si usted es como yo, que necesito la luz de Jesús que brille ahí. Hay áreas en mi corazón y en tu corazón que todavía no las hemos rendido a los pies de Jesús, y Jesús está esperando que en esa área tú decidas creer que Él es la palabra de Dios, que Él es el Logos, para que Él pueda traer vida sobre esa área de tu vida y entonces brille la luz y salga la oscuridad. Pero es un proceso. Diga conmigo, proceso. Dígalo con ganas, con más ganas, por favor. Así sí suena proceso. Es un proceso de constante conocimiento de Dios, de constante crecimiento en Él, en Jesús, la palabra viva. Es que tú y yo, cuando nos encontramos con Jesús, es imposible ser los mismos. Piense por un momento en la mujer samaritana, en el pozo de Jacob. Esa mujer iba en vergüenza a sacar agua a la hora que no le correspondía para que no estuvieran chismoseando de ella, literalmente. Por eso iba, le daba vergüenza el estilo de vida que vivía. Y ella iba a ese, ¿cómo se llama? Pozo. Ella iba a ese pozo a sacar agua sin saber que ese día se iba a encontrar con otro pozo. Porque en el pozo de Jacob estaba sentado Jesús, el pozo de agua viva. Y se encuentra con la mujer y es increíble porque empiezan a platicar y Jesús le dice, si tú sigues tomando del agua que sigues tomando, te va a seguir dando sed. Pero si tomas de mi agua, no tendrás sed jamás. ¿Qué le estaba tratando de decir Jesús? Yo conozco, porque la interacción es increíble, trae a tu esposo, le dice, ¿no? Dice, no, es que no tengo. Sí, es que con todos los que has estado, ninguno es tu esposo. Y con el que estás ahora, tampoco. Señor, eres profeta, le dijo. No, sí, claro. Jesús se encontró con una mujer que sabía quién era el Mesías, porque ella era de Samaria y tenían muy clarito quién era el Mesías que había de venir. Se encontró y no le reconoció, pero Jesús le ofreció el Zoe. Le dijo, si tú bebes de mí, si empiezas a hacer a mi manera las cosas, si sigues mis principios, te va a cambiar la vida. ¿Y sabe qué le estaba diciendo? Deja de ir a otros pozos de los otros hombres a tratar de llenar la necesidad que solo yo puedo llenar. Y en ese momento llegó la luz a esa mujer y le cambió la vida para siempre. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. ¿Qué área de tu vida necesita ser alumbrada por la luz de Jesús? Pero ahora entendemos que esa luz viene como el resultado de nosotros creer en esa vida abundante que Dios nos está dando. Pero eso solo pasa cuando Jesús es quien debe de ser en nuestra vida. El verbo, la palabra. Wow. Ahora, esto es muy interesante. Eso quiero que se le quede grabado en el corazón a través de toda esta serie. Verbo, vida, luz. ¿En qué área de mi vida necesito que la oscuridad salga? Y creo y le pido al Espíritu Santo que te dé las fuerzas, ¿sí? Que te dé el entendimiento para salir
de esa área, puede cerrar sus ojos un momento. Espíritu Santo, aquí estás presente, yo lo sé. Este momento no es casualidad, porque estamos siendo confrontados a la luz de tu palabra. Y tú, Señor, conoces nuestro corazón más que ningún otro. Tú sabes exactamente qué hay aquí adentro. Tú conoces exactamente nuestra necesidad. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a tomar del agua de vida que solo tú nos puedes dar. Pero que si hay duda en nuestro corazón, yo te pido que la eches fuera hoy en el nombre de Jesús. Échala fuera, Dios, por favor. Queremos creer en ti. Queremos aceptar esa vida que nos prometes, para que puedas sanar, restaurar, cambiar, liberar nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida, Señor, una vez más. Amén y amén. Ahora seguimos leyendo en este inicio de capítulo y de series. Es un poco raro, la verdad, les voy a ser honesto. Es como un tema de primos, porque tú estás hablando de una introducción, les voy a decir, épica. No hay introducción de Jesús como esta. O sea, te estoy hablando épica nivel Cosmos, nivel Marvel, o sea, en serio. Es una historia de origen increíble. O sea, el verbo se hizo carne, el verbo. ¡Wow! Y de repente, y hay un hombre que se llama Juan el Bautista. Y diría mi abuela, ¿qué pitos toca en esta orquesta? O sea, estás hablando de Jesús, el primo, es loco, ¿no? El primo hermano escribiendo de Jesús, y de repente mete al primo segundo en la historia. No, esto está medio raro, pero sabemos que esto fue inspirado por Dios y que no hay casualidad, porque el punto que estaba tratando de increíble, Juan, el punto que estaba tratando de probar Juan es muy fuerte para nosotros. Dice Juan 1, 19 al 28. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de tú mismo? Y dice Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan el Bautista le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Nuestro primer punto era el verbo, Jesús. Nuestro segundo punto es el testigo, Juan el Bautista. ¿Por qué Juan, el escritor, tiene que introducir a Juan el Bautista? Porque el Cordero de Dios iba a ser introducido y necesita un testigo. Jesús necesita testigos. Preguntaré yo aquí, ¿habrá algún testigo de Jesús? No sé si estamos correctos. ¿Hay alguien aquí? Le voy a poner la pregunta muy diferente. ¿Hay alguien aquí que pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Entonces usted es un testigo de Jesús. Eso es muy simple, ¿no? Y las palabras de Juan el Bautista, ¿quién eres? Le preguntaron los religiosos. Yo soy como la voz que clama en el desierto. Allá viene Jesús. Te quiero decir que claramente Juan nos deja un mensaje. ¿Tú conoces a Dios? Sí. ¿Crees en Jesús como el Dios que Él profesa ser? Sí. Ve a ser un testigo entonces. Muy simple mensaje, pero muy claro. Ve y sé tú la voz que clama en el desierto de tu trabajo, en el desierto de tu hogar, en el desierto de tu escuela, jóvenes que me están escuchando. Hay desiertos donde hay gente sedienta y necesitada de Jesús, y Dios dice, ¿tú crees en mí? ¿Tú crees que soy el Logos?
¿Tú crees que yo te doy una vida Zoe y que yo traigo luz a ti? Me encanta, vamos para adelante, yo sigo en tu proceso, yo te acompaño, pero ve y sé un testigo mío. Y es increíble ese momento, yo quiero que lo sepa. Ya lo había bautizado, por cierto. Ya él había sido bautizado por su primo Juan el Bautista. Esto pasó después. Cuando lo ve llegar y dice, ya vamos a leer, dice que lo ve llegar. Lo ve llegar y Jesús se estaba acercando a él. Dios nos está llamando a ser testigos. Personas que nos levantemos como el Juan el Bautista a decir, espérate, yo conozco a Jesús. Tú no sabes todo lo que ha hecho en mí, cómo me ha cambiado la vida. Pero ¿sabes qué? Dios también te la quiere cambiar a ti. Ese es el llamado de esta serie. Que conozcamos y reconozcamos a Jesús, como Dios, sí. Y veremos todos los yo soy que Jesús declaró sobre sí mismo. Pero siempre estará el llamado claro desde el día 1 que somos testigos. Hablaremos de yo soy el pan de vida. Entonces seré un testigo de que Jesús sí es el pan de vida y Él es mi porción y me provee todo lo que necesito. Oh, Él es la puerta. Él mismo dijo ser la puerta. Pues yo soy testigo de que Él sí es la puerta y que a través de Él tengo vida eterna, porque solo Él es la vida, la verdad. Él es el único camino al Padre. Sí, debemos de ser testigos. Testigos que tengamos con claridad. Debemos de ser testigos. ¿Cómo ser un testigo como Juan el Bautista? Ser un testigo claro, humilde, un testigo con integridad, honesto, un testigo honesto. Muchas veces nos paramos de compartir con otras personas porque queremos elaborar yo no sé qué, si lo único que usted y yo tenemos que compartir es lo que Él ha hecho, lo que el Logos, la palabra de Dios, ha hecho dentro de nosotros, y poderle mostrar a la gente, mira, esta era la oscuridad que tenía, pero Él vino, alumbró y quiere hacerlo también contigo. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, prepararle el camino a alguien. Pero mira el texto, a alguien muy importante, versículo 29 de nuestro punto 3. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo, el testigo y el Cordero. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo testificamos de Jesús? La gente puede decir: allá viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Usted sabe que nuestro testimonio puede ser la señal que apunta a Jesús, que le diga a aquellas personas en gran necesidad de un Salvador, sedientos por el pecado que viven ellos. Nuestro testimonio puede ser la señal, literalmente, la voz en el desierto del corazón de esa persona, que le diga: ve para allá, ahí viene Jesús, ahí viene el Cordero de Dios que quita tu pecado y que te quiere sanar. Ese es el poder de nuestro testimonio. Por eso es tan importante hacerlo. Por eso es tan importante creerlo, que Dios quiere usar tu vida. Yo no sé si usted lo entiende, pero le pido a Dios que lo clave en lo más profundo de su corazón. Dios te quiere usar hoy en tu vida, en el espacio donde estás, empezando por tu casa. Que cuando tú llegues, padre, madre de familia, le puedas decir a tus hijos: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que te va a sanar, el que te va a restaurar, el que te va a cambiar, el que te va a amar, el que te va a acompañar, el que va a estar ahí para restaurarte. Ese es el poder de nuestro testimonio, de ser testigos de Jesús. Póngase de pie. El ser testigo lleva a otros a conocer al Cordero de Dios. Qué importante. Pensando en la mujer samaritana, buscó tanto para saciar su sed. Buscó sus propias maneras, sus propios recursos, sin saber que el agua de vida estaba ahí. ¿Puedes hoy reconocer que Jesús es el único que te puede salvar? El único que te puede santificar, porque hay que vivir esta vida con Él, pero es el único que te puede satisfacer. ¿Puedes creer que Él es el único que puede saciar tu sed? Que en los momentos de más necesidad, en los momentos de más sed en tu vida,
tanto espiritual, emocional, si vas a Él, esa agua es la que te va realmente a llenar. Señor, te necesitamos, Jesús. Hoy reconocemos que tú eres el Logos. Tú lo eres todo. Tú nos creaste, hablaste y soplaste vida sobre nosotros y eres el que nos mantienes al día de hoy. Y nos ofreces una vida Zoe, una vida integral, una vida completa, que ve todos los aspectos y confía en ti en todos los aspectos, que ve todos los caminos pero decide escoger el tuyo, que ve todas las maneras de vivir y todas las formas pero decide por tus principios, por tus valores, y ahí nos mantienes, Señor, llevándonos de nuestra mano cada día, tratando de vivir a tu manera. Gracias por la luz que has alumbrado tantas veces en nuestro corazón, por sacarnos de esas tinieblas que no nos dejaban verte. Pero Señor, hoy te entregamos una vez más nuestro corazón y te decimos: ayúdanos. Creemos en ti, creemos en tu palabra. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu presencia. Pero Señor, danos las fuerzas, la valentía, porque para ser tus testigos tenemos que ser valientes. Danos la claridad para hablar en base a tu palabra y no en nuestro propio entendimiento, para poder compartir de lo que tú has hecho y lo que quieres hacer en los demás a nuestro alrededor. Haznos testigos hoy, testigos como Juan el Bautista, esa voz en el desierto que clama: viene el Cordero de Dios a tu vida. Gracias, Señor. Gracias por esta serie. Declaramos que tu palabra va a marcar un antes y un después. Te pido que antes de irnos reflexiones por un momento en esta pregunta: ¿cómo puedo reflejar más a Jesús en mi entorno? Piensa por un momento. Dios te va a empezar a traer caras de personas en tu mente que tú sabes que están pasando por momentos bien difíciles, que tienen mucha oscuridad. Hay algunos de ustedes que ya Dios les dijo que le tienen que hablar a esa persona, pero no han dado el paso adelante. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús un espíritu de denuedo, que fluya en ti lo que Dios ha depositado. Hoy echamos fuera el miedo, echamos fuera la vergüenza, echamos fuera la pena. Declaramos un espíritu de valentía para poder ser testigos, Jesús, de quien tú eres, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Toca nuestros corazones, te pido. Esta semana recuérdanos poder indagar tu palabra, que no simplemente pase un domingo más y una prédica más, sino que haya dentro de nosotros un fuego que arde por conocerte más a ti, Logos. Oh nuestro Jesús, te amamos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Puede dar a Jesús un fuerte aplauso. Ahora, antes de